¿Sabes cómo vuelan las mariposas bajo la lluvia? Until Dawn es un juego bastante sencillo que nos presenta una historia muy linda, llena de mensajes con los cuales muchos de nosotros podemos llegar a empatizar. Si alguna vez has perdido a alguien, te has sentido decaído, o sientes que el peso de la culpa, las responsabilidades y la vida misma te presionan demasiado, quizás puedas encontrar un poco de consuelo en la obra. La historia es bastante interesante. Nuestro personaje principal es Mark Borja, un adolescente de unos 14 a 15 años de edad que vive en Filipinas. Mark vive solo, puesto que ambos padres se encuentran trabajando en el extranjero y pocas veces van a visitarlos ya que están demasiado ocupados. Todo el juego gira en torno a Mark y a sus amigos, en el cómo estos se enfrentan a sus propios problemas, incluyendo también uno de clase mundial denominado como La Sentencia, el cual se ha estado cobrando millones de vidas desde que comenzó. ¿Qué es la sentencia? La verdad es que no se especifica demasiado. Podemos entender que consiste en una serie de eventos cuánticos que cuando interactúan con nuestra realidad generan diversos efectos, entre los que podemos destacar terremotos, cambios ambientales o incluso la desaparición de personas. A pesar de la magnitud de este evento, no tiene una relevancia absoluta hasta mucho más adentrados en la historia, y aún así cuesta un poco entender de qué va todo esto exactamente, pero podemos ir teorizando a lo largo de toda la campaña. Además de Mark, conoceremos a otros personajes, algunos más o menos relevantes, pero quienes también se van desarrollando de una forma pasiva detrás de escena. De los personajes secundarios que podemos destacar, podemos conocer a 3 de ellos: Catherine, quien es la mejor amiga de Mark y quien tiene una personalidad alegre y algo pícara. Otra personaje secundaria es Lois, quien básicamente hasta hace nada era meramente una conocida de Mark, la delegada del salón, la cerebrito de la clase, pero que básicamente, dado a los eventos relacionados a la sentencia, comienza a acercarse a Mark, dado que ambos están interesados en cómo resolver el misterio de la sentencia, qué es y cómo pueden arreglar lo que sucede. La última personaje importante es Nicole, quien es una chica algo ruda, sarcástica y casi podríamos decir que es Mark en algunos sentidos, pero estos logran diferenciarse por ciertas características que contaré más adelante. Ahora bien, podríamos hablar de Ryder, quien es un amigo de Kat y Mark. Sin embargo, para esta historia, él no será requerido. Durante la mayor parte del juego podemos ver cómo Mark se encuentra en una especie de tristeza persistente, como si no le importara toda la situación que él vive, ya que incluso nos dan a entender que él continuamente es llamado a la oficina de la directora. Sin embargo, su actitud cambia bastante cuando se le menciona a sus padres, como si existiera cierto temor hacia ellos, o algo más. Kat, Mark y Ryder son mejores amigos. Esto lo sabemos ya que lo leemos en varias ocasiones, pero en ningún momento se nos da un gran contexto sobre ellos 3. Sin embargo, como ya hemos dicho antes, por la forma en la que hablan, podemos intuir que ellos han sido muy buenos amigos y lo siguen siendo. El problema es que para el momento en el que nosotros los conocemos, parece que las cosas no están bien del todo, ya que como podemos ver, Ryder está demasiado ocupado con sus propios asuntos, mientras que Mark está perdido en las nubes y Kat, ella pareciera que es la única consciente de lo mal que está la relación actualmente y aún así decide no hacer nada. El juego toca el tema de las relaciones entre amigos con ellos 3. Y es que si desarrollamos los vínculos y no tenemos comunicación, puede que estos se vuelvan frágiles. Puesto que sí, al menos ellos pueden decir que son los mejores amigos, pero ¿realmente saben algo de ellos últimamente? Para mí, Kat es un personaje extremadamente maravilloso que merece ser una coprotagonista junto a Mark. Ella siempre está en todos los momentos junto a él. Cuando él llora, ella está ahí para apoyarlo. Cuando Mark está feliz, ella está presente. Sin embargo, también es una persona que sufre demasiado en silencio. Hay una escena que es significativa para esto, ya que vemos como Kat y Mark están juntos en casa de él. Ella había llegado ahí luego de que Mark la dejara plantada en un plan que se suponía que era para los mejores amigos.
Podemos ver cómo Kat nota que algo comenzaba a cambiar en Mark. Ya no era el mismo de antes. Era alguien a quien comenzaba a sonreír y quien tenía una meta desde que conoció a Nicole, mientras que ella seguía atada a lo que era su relación antigua con Mark y Rydell. Una relación que lentamente se había comenzado a desmoronar, pero que ninguno de los tres había hablado para salvarla. Quizás porque no querían arruinar nada de lo que les quedaba, quizás porque no sabían cómo hacerlo. Pero algo comenzaba a cambiar entre los tres. Justo aquí es que podemos observar cómo Kat observa a Mark, que se empeña demasiado por vencerla. Y ella, al verlo tan decidido, decide simplemente dejarse ganar. Y esto para mí significa que ella está dejando ir aquella relación antigua con Mark. Kat no dice sus sentimientos a menudo, pero podemos notar que las cosas no están tan bien para ella, ni en su casa, ni en sus relaciones. Pero al mismo tiempo vemos cómo ella trata al menos de seguir avanzando, para tratar de alcanzar a sus amigos, poniéndose metas, aprendiendo nuevas habilidades, simplemente no rindiéndose del todo. Sin embargo, la historia nos recuerda que la realidad es muy dura. Antes de seguir con lo anterior, me gustaría tocar otro tema, y es el de la soledad. Como vemos, nuestro protagonista padece de esta, y es especial evidente en la escena de Navidad, donde Mark, estando solo en casa, trata de hablar con sus amigos, pero al mismo tiempo parece que no quiere ser una carga. A veces, la soledad puede sentirse de esta forma. Nos puede hacer sentir ansiosos, sin ganas de hacer nada, y tristemente, esto se puede convertir en un círculo vicioso, ya que si nos sentimos solos y no queremos molestar a nadie, terminamos aislándonos, lo que causa que muchos de los síntomas se terminen agravando. En algunas ocasiones, de hecho, podemos ver cómo Mark comienza a sentirse ansioso con ciertas cosas que ocurren en el escenario. La escena de Nochebuena, como dije, es demasiado buena. No hay ningún narrador que nos explique qué está sintiendo Mark, pero podemos empatizar con esto si alguna vez hemos pasado por lo mismo. De hecho, hay otra escena donde Mark comienza a experimentar un ataque de ansiedad al observar a un niño que está jugando con un avión. Luego tenemos el contexto de esto. También, más tarde podemos ver cómo Mark comienza a experimentar otro ataque cuando ve a otro niño solo, y este únicamente se relaja hasta el momento en el que ve a su madre. No tenemos ningún contexto y ningún diálogo explicando por qué Mark se está sintiendo de esta forma. Solamente vemos cómo Mark reacciona y no comprendemos exactamente qué es lo que está pasando. Esto puede pasar muchas veces en la vida real. Algunas veces no llegamos a entender nuestros sentimientos y o emociones propias, o incluso las de los demás. Solamente tenemos una interpretación en base a la información o las acciones que las personas están haciendo, lo cual hace sumamente difícil la interacción, porque si no nos entienden, nos podemos sentir mal o nos podemos llegar a molestar. Al mismo tiempo, si no expresamos cómo nos sentimos, nos podemos sentir abrumados y por ende lastimar o alejar a nuestros seres queridos. Podemos ver un ejemplo de esto dentro del juego. A lo largo de la historia vemos como Mark parece que simplemente una bomba de relojería. Crisis de ansiedad, ataques de pánico, incluso en algunos momentos llegamos a ver ataques de ira o violencia, no en el caso de Mark, pero sí en el caso de Nicole. También vemos el llanto, simplemente vemos que está dejando salir todo porque ya no puede guardar o tolerar algo más. Ahora en este punto me gustaría hablar sobre otro tema, este es el del duelo. Until Then lo toca de una forma muy especial, ya que si alguna vez has perdido a alguien, habrás escuchado sobre él. Sea de alguna forma o de otra, el duelo nos puede causar muchas emociones al momento de estarlo viviendo. Ira, frustración, culpabilidad, tristeza, melancolía, entre otras tantas. Tramitar todas estas emociones es difícil y quizás algunas veces parezca mejor simplemente ignorarlas y dejarlas dentro de nosotros. Quizás, en otros casos, lo más fácil sea buscar alguna respuesta, algún motivo para salir adelante. En general, es bastante complicado tramitar un duelo. Esto es más que nada porque cada uno de nosotros vive el duelo de una forma diferente, tal como Mark y Nicole. Nicole, quien había perdido a su mejor amigo Jake hace ya 3 años, debido a que este desapareció, y Nicole
vive frustrada y deprimida desde entonces, puesto que ella siente que debió haberse despedido de él. Ella no sabe dónde iba o por qué se marchó para siempre. Simplemente se siente frustrada. Por el otro lado tenemos a Mark, quien había perdido a su madre. Sin embargo, él junto a su padre se negaron a creer que ésta había fallecido, ya que, sin explicación alguna, su madre desapareció en el vuelo en el que iba de regreso a Filipinas. Ellos habían tratado incansablemente por encontrarla. Sin embargo, nunca la encontraron. En ciertos momentos quizás podemos ver cómo Mark y Nicole desean algo que ninguno de los dos tiene. Añoran aquello que es una carencia para el otro. Nicole envidia a los amigos de Mark, mientras que Mark envidia a la familia de Nicole. Ambos se centran demasiado en aquello que han perdido, que no ven del todo aquello que está enfrente de ellos. Y no los podemos culpar. Al final de cuentas, ellos simplemente están viviendo sus vidas tal y como pueden. Tal y como ellos dicen, aferrándose a la luz que está en medio de la oscuridad. Desafortunadamente, como había dicho antes, no es nada fácil tramitar las emociones que implica un duelo, y esto muchas veces hace que ambos choquen o que tengan conflicto. Nicole, al tratar de explicar los sentimientos a Mark, esta simplemente explota, ya que Mark no logra entenderla, aunque al mismo tiempo esto detona que Mark enfrente la realidad que había ignorado tiempo atrás, y también hace que en parte su motivación que había estado construyendo durante los últimos meses se desmorone. Cuando Mark finalmente afronta su duelo es que él puede avanzar e incluso ayudar a Nicole a superar el suyo. Vivir el duelo no es fácil ni tampoco es un proceso lineal que las personas pasan para poder superarlo. Hay caídas y hay subidas. Un día quizás pensarás que lo has superado y realmente no será así, pero quizás otro día te encontrarás hablando de esa persona y finalmente te darás cuenta de que lo has logrado. ¿Cómo vuelan las mariposas bajo la lluvia? Las mariposas bajo la lluvia claramente no pueden volar. Buscan refugio, y si no lo encuentran sufren, o incluso... A lo largo del juego podemos ver cómo Kat es llamada continuamente por su madre. Vemos cómo ella oculta sus brazos o el cómo ella oculta ciertas heridas con banditas. Con esto podemos asegurar que Kat está siendo abusada físicamente por su familia. Kat, al igual que Mark, no hablaba del todo con la verdad. Las cosas en casa no iban tan bien como quizás ella podía asegurarnos. Su madre era estricta, al punto de que su disciplina era, al parecer, realizarle quemaduras en el brazo o piernas. La situación no es buena para ella, y aunque quizá no lo podemos notar, pareciera que ella pide ayuda a gritos. Quizá cuando ella llega a casa de Mark para jugar videojuegos, ella buscaba un refugio. Cuando ella y Mark se reunieron en el centro comercial, ella quizá quería escapar un poco de la realidad. Quizá esa noche donde se reunieron afuera de la tienda durante la noche, ella buscaba un refugio. Pero ahora simplemente ya no lo sabremos. El final de Until Dawn es agridulce. Cuando Kat desaparece de la graduación, yo me había imaginado lo peor relacionado a la sentencia. Como que simplemente ella iba a desaparecer para siempre o algo por el estilo. Y no puedo negar que cuando Mark la encuentra bajo la parada del camión, me había sentido aliviado. Por un segundo había pensado que este sería el final perfecto, que realmente Mark podía salvarla y que podrían tener ese último baile. Cuando no fue así, fue como recibir un balde de agua fría. Y al leer todas las palabras que Mark pensaba mientras él se encontraba corriendo para salvar a Kat, solamente llegué a sentir culpa. A veces tenemos demasiadas oportunidades para perdonar o para poder hablar, y simplemente no las aprovechamos o no queremos.
A veces quizás podríamos hacer más, escuchar solamente un poco más, pero nadie nos dice que quizás el mundo puede terminar mañana. En este caso, quizás solamente basta con vivir como si el mundo fuese a terminar mañana, y quizá solamente eso nos queda hacer, vivir así hasta entonces.